El profesor Anderson es magíster en educación con énfasis en mediación TIC de la Universidad del Norte. Es candidato a doctor en investigaciones en humanidades, arte y educación. Cuenta con experiencia de 10 años en el campo de la educación, tecnología educativa y diseño instruccional. Es profesor de tiempo completo del programa de licenciatura en educación infantil de la Rectoría Caribe. Es líder del semillero Innovemos y del grupo de investigaciones CISO-GET. Y por tercera vez es ponente de las prácticas pedagógicas innovadoras de Uniminuto. Continuando con la dinámica de las preguntas, les recordamos que pueden escanear el código QR para dejar sus preguntas y quienes están vía streaming pueden dejarlas a través del enlace que encuentran en el chat. Bienvenido, profesor Anderson. Bueno, muy buenas tardes. Hora difícil, pero vamos a tratar de ser gamificados con sentido, precisamente. Es un término bastante nuevo, ¿verdad? Hay unos que ya lo conocen, otros que no lo conocen. ¿Eso qué es de gamificar? ¿Qué es eso de gamificar? Así que esperamos poder tener señal al link de la presentación. En principio, bueno, mi nombre es Anderson Domínguez. Soy todo lo que acaban de ver en esa corta presentación. Principalmente soy un docente que se esmera por ver que los resultados de aprendizaje en verdad se cumplan. Ese es mi objetivo. En cualquier clase que establezca, ese es el principal objetivo, el resultado de aprendizaje. No como una simple declaración de al finalizar los estudiantes estarán en capacidad de, sino vivirlo como tal. Al final hay que vivirlo. Y creo que al final esto es una experiencia de casi 5 años, desde el 2018, y hemos pasado por tiempos difíciles y precisamente la gamificación con sentido me permitió construir un poco acerca de una nueva forma de gamificar. Así que bueno, en principio, bueno, listo. Gamificación con sentido del programa de licenciatura en educación infantil. Trabajamos con investigación educativa, que es la asignatura de la cual estamos trabajando. Más de 200 alumnas participaron, alumnas y alumnos, mucho más alumnas, por ser un programa de licenciatura, donde trabajaron conmigo en tiempos disruptivos, tiempos complejos, 2019, 2020, 2021, donde me permitió tomar decisiones en la forma como ellos iban trabajando la investigación educativa, una materia difícil, compleja de establecer en universidades, porque hay que ser sinceros, tenemos mucha resistencia por parte de los estudiantes frente a este proceso de investigar. Y más cuando queremos implementar innovaciones dentro de esas investigaciones, aún más complejo, porque así como lo manifestaba, soy líder de un semillero que se llama Innovemos, que busca que las metodologías activas sean nuevas iniciativas para buscar soluciones de problemas que se encuentran en el aula de clase. Principalmente 243 estudiantes participaron en este proceso. Palabras clave: COVID-19, gamificación, compromiso estudiantil, aprendizaje y sobre todo educación basada en evidencia. Mucha de esta terminología, hoy queremos decir que cuando trabajamos educación basada en evidencia, creemos que toda publicación científica es basada en evidencia, y no es tanto así, porque también tenemos que tener en cuenta el tipo de método que utilizamos a la hora de analizar los datos, y sobre todo cuando hablamos de aprendizaje, cuando ya ahí se vuelve más complejo el análisis de si la persona aprendió o no a través de un proceso riguroso como el método científico y como lo es la metodología. Entonces, cuando entramos en la educación basada con evidencia, nos encontramos lo siguiente: estos son mis estudiantes superando un reto. Cuando yo me iba, después de superar un reto, yo me iba contento a la casa. Yo decía, mis estudiantes están aprendiendo. Son estudiantes que seguramente saben definir un planteamiento del problema, justificarlo, saben el estado de arte, las principales investigaciones que se han hecho sobre el tema. En fin, o sea, definitivamente yo decía, mis estudiantes están aprendiendo. Eso es investigación educativa. A los 2 años, al año, tenía una asignatura que se llama análisis de los resultados de investigación. Yo en cuarto no les daba clase. Y en quinto, despertando conocimiento previo, la importancia de despertar conocimiento previo, me doy cuenta que mis estudiantes, eso de planteamiento del problema, justificación y estado de arte, como que
Todavía muchas lagunas, lo que nosotros llamamos conceptos umbrales, donde normalmente nos estancamos y no podemos avanzar. Entonces, me comencé a replantear muchos de los aspectos que trabajaba en gamificación, estamos hablando de 2018-2019, y decía, bueno, algo tiene que cambiar porque al final esto tan interactivo, tan dinámico, creando narrativas, dedicando tanto tiempo para poder crear un ambiente óptimo para el aprendizaje, me di cuenta que al final no era tan así. Entonces necesitaba implementar algo que definitivamente me replanteara y me ayudara definitivamente a alcanzar estos objetivos que siempre se visiona uno como profesor. Entonces, partiendo de ese principio, nosotros definiendo la gamificación como la implementación de elementos de diseño de juego en el aula de clase, en un contexto totalmente distinto a lo que es jugar, ¿verdad? Eso al inicio, en el 2011-2010, comenzó a surgir y muchas de las personas, plataformas, comenzaron a utilizar. Comenzaron como un modelo muy conductual, hay que decirlo, entre tú ganas un punto y te doy una insignia, bueno, muy conductual a lo que es nuestro sistema educativo colombiano, muy industrial, donde el mejor siempre lo premiamos y donde lo criterial muy poco lo tenemos en cuenta, de verdad. Entonces, al final, solamente lo tenemos en cuenta cuando tenemos los boletines de méritos, de mención, de sacrificio que nosotros tenemos, pero al final nuestra educación es industrial y la gamificación comenzó de ese tipo. Ahora, la gamificación que planteamos en el 2022, porque es mi tesis doctoral precisamente, esto es experiencia de mi tesis doctoral, es utilizar la gamificación con sentido, es volver al centro de todo. Al centro de todo es la pedagogía, las ciencias cognitivas. Saber cómo se aprende, cómo se enseña, para poder innovar. Porque muchas veces queremos, sí, si nos vamos al mismo ritmo de cómo está creciendo, ¿verdad? Todos estos avances tecnológicos y todos estos avances económicos que también de una u otra forma hacen que nosotros nos movamos más rápido, pues nos vamos a cansar. Para poder movernos más rápido tenemos que movernos más rápido en la forma en cómo enseñamos y cómo se aprende el estudiante. Entonces aquí, en la forma como planteamos gamificación con sentido, es buscando que las ciencias cognitivas y la educación basada en evidencia nos apoye en la toma de decisiones cuando jugamos seriamente. O sea, es decir, no es simplemente un juego, y creo que aquí va a complementar el taller de mi compañero que viene a plantear el taller de gamificación no es jugar, precisamente porque al final lo que buscamos es que esto tenga un sentido pedagógico. ¿Vale? A partir de ahí, nosotros en este proceso hemos creado todo tipo, porque este estudio se determinó principalmente en el 2019 con un grupo de investigación educativa que no tenía gamificación. Otro que sí tenía gamificación profunda y de contenido, una combinación muy interesante que ya lo voy a mostrar. Y la tercera, la gamificación basada y activa, que es lo que estamos proponiendo aquí, que es mucho más centrada a que la gamificación es un medio. Al final lo más importante es que se alcance el resultado de aprendizaje y que si sobrecargamos mucho la memoria a corto plazo y de trabajo, pues vamos a tener dificultades y que nuestro va a recordar episódicamente más los juegos que el contenido, que el aprendizaje en sí. Entonces, a partir de ahí, todo esto lo creamos, itinerarios, narrativas, ese es Paco Chiclana en tiempos de pandemia, es un personaje que hemos creado, es un investigador y ayuda definitivamente a que los estudiantes vayan superando poco a poco pasos. Narrativas, por ejemplo, nos inventamos distintos momentos, distintos elementos, damos asistencia, eso tiene la gamificación profunda y la gamificación, en este caso, de contenido. También nos diseñamos insignias, porque al final el hecho de proponer algo es que también tenemos que hacer parte del proceso. Y yo hice parte del proceso. Yo comencé utilizando Kahoot, Quizzes, utilizando insignias digitales, tablas de puntuaciones, y creía que al final eso ayudaba muchísimo a mi aprendizaje de mi estudiante. Pues al darme cuenta de una prueba o un sondeo de conocimiento previo en quinto semestre con estos estudiantes de tercero, me doy cuenta que no es así. Entonces, siempre tenemos que estar replanteándonos y creo que esto es una buena medida para replantearlo. Entonces, a partir de ahí, gamificación basada y activa en la construcción de saberes, partiendo de la ruta de los que nos plantearon el séptimo encuentro de maestros innovadores. Vamos a seguir con esta ruta que me parece maravillosa de la forma como se planteó. En principio, bueno, creo que se mueve un poquito ahí, pero es una combinación
de distintos elementos. Educación basada en evidencia, que definitivamente el estudiante y el profesor debe saber sobre las ciencias cognitivas. En principio, escogí 6 puntos muy puntuales porque a nivel de metaanálisis es lo que ha demostrado cómo se aprende y cómo se enseña. Enseñanza efectiva. Y eso definitivamente tenemos que traerlo al aula, porque creemos que cualquier tipo de elementos sin rigurosidad pues tiene que entrar al aula. No, es una investigación, tenemos que ser rigurosos a la hora de tomar decisiones frente a los métodos que utilizamos. Entonces, en la educación basada en evidencia escogimos la teoría de la carga cognitiva, cargas extrañas, carga de la redundancia, ¿verdad? También escogimos, por ejemplo, lo que es la práctica espaciada. ¿Por qué el estudiante muchas veces aprueba los parciales y no aprende? Porque hace masificación del estudio. Es decir, solamente se prepara para el examen, pero al final, al cabo de un año, deja que olvide, vas a darte cuenta que al final no aprendió tanto. Y es que una de las pruebas que ha demostrado que tiene más impacto en el estudiante es la prueba intercalada y la prueba espaciada. Dale tiempo al estudiante que olvide. No sobrecargues de tanta información al estudiante, porque al final lo que más importa es extraer esa información, extraer lo que piensa frente a ese determinado contenido. Prácticas de recuperación, metacognición, momentos de la clase, saber que hay inicio, desarrollo y conclusión de una clase como tal. Impacta didáctica, eso es didáctica, eso no es nada nuevo, eso ha impactado durante años y seguirá impactando. Por eso tenemos que seguir al centro para poder innovar. Y lo último, expectativas, esquemas, conocimientos previos. Ahora, partiendo de ese principio, contamos con unos principios de instrucción directa de Barra-Rosensheim, donde apuntamos a lo siguiente: nosotros tenemos que dar ejemplos modelados, nosotros tenemos, para poder enseñar a investigar, tenemos que precisamente partir en principio dónde está la dificultad, en dónde están esos conceptos umbrales, en dónde podemos aportarle al estudiante. Entonces, a partir de ahí hay unos principios de instrucción directa donde entregamos actividades de interrogamiento, o sea, interrogamos al estudiante, hacemos preguntas, didáctica de la pregunta, a partir de medios educativos digitales y a partir de elementos de diseño de juego como la narrativa, el storytelling, los retos. Aquí planteamos que la gamificación no necesariamente debe ser tecnológica, porque usted se imagina que un profesor, un estudiante de investigación educativa, que el reto final sea digital, cuando digital con distintos elementos de juego, cuando al final tú lo que quieres es que el estudiante te entregue una propuesta de un tema de investigación con una justificación determinada. O sea, ahí tenemos que ser coherentes. Entonces, en el momento, ¿hasta qué punto puedo llegar a gamificar y hasta qué punto definitivamente el aula tiene que correr con distintas técnicas que se van complementando? ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué decidimos? Sin gamificación, unos elementos muy puntuales, casos de estudio, si lo tenía sin gamificación, narrativa, si lo tenía sin gamificación, la señalización, que es normalmente las instrucciones que normalmente damos en el aula y en las clases, si la tenemos. También tenemos, por ejemplo, el feedback, que también se utiliza como un elemento también de juego, entonces también lo tenemos como un elemento de gamificación. Pero también en la gamificación estructural, si se dan cuenta, casi todo se cumple: de bloqueo de emisiones, limitaciones, feedback, narrativa, reto, señalización, caja misteriosa. Todo eso lo tenía la gamificación profunda estructural según los autores, que son los que han determinado CAP y, en este caso, en el año 2012 aproximadamente. Y en la gamificación basada y activa, pues propusimos unos elementos muy puntuales que van a intervenir en el tiempo y en la ruta de aprendizaje del estudiante. Es decir, va a intervenir el desbloqueo de emisiones, las limitaciones, los retos. No utilizamos la triada que se utiliza normalmente en los juegos, como es la tabla de puntuaciones, los puntos y las insignias. No las utilizamos dentro del grupo que utilizó gamificación basada y activa. Y además de eso también utilizamos sobre todo la progresión, darle la sensación de progreso al estudiante. Eso es fundamental. Si nosotros damos esa sensación de progreso, significa que el estudiante pues ya está teniendo un punto límite donde parte sus conocimientos previos y donde se va activando en lo que va aprendiendo. Ahí demuestra que definitivamente hay una transferencia del aprendizaje y de lo que está aprendiendo. A partir de ahí hemos creado un storytelling gamificado, despertando la innovación en el aula de investigación educativa. Voy a ser muy corto en este pase porque es bastante extenso, pero al final
Son 12 pasos, de los cuales tenemos muy puntuales. Esta fue la estructura de la que utilizamos durante el proceso. El primero es el onboarding, que es el abordaje, pero no es necesariamente enfrentarlo a un juego. Aquí es donde nosotros hacemos sondeo de conocimientos previos. A mí me tocó sondear una asignatura que se llama Seminario de Infancia, segundo semestre. Es una asignatura que no tiene, en términos generales, si uno lo ve en el currículo, no tiene nada que ver con investigación educativa. Pero cuando tú comienzas a preguntarle al estudiante, ellos comienzan a hacer diarios de campo. Y comienzan a explorar y utilizar la observación. Entonces, claro, ya aquí hay un conocimiento previo que te sirve, por ejemplo, para comenzar los temas de los enfoques de investigación. Definir, por ejemplo, qué es un enfoque quanti o quali, y aquí inmediatamente comienzas a intervenir. Y el abordaje en el juego precisamente me ayuda a determinar un primer encuentro donde me ayuda a determinar qué conocimientos previos tiene el estudiante, porque a partir de ahí es que yo comienzo a interactuar. Y ahí es donde se muestra el impacto que yo voy a tener en él. Entonces, después de eso, abordo los conocimientos previos y utilizo otras técnicas que también me ayudan a la gamificación. Hay una llamada, y se lo decía al rector en una vez que fue a Barranquilla, y me decía, Anderson, pero es que creemos que las innovaciones tienen que ser igual a tecnología. No, profe, al final es cierto lo que usted manifiesta, pero una llamada poderosa es la llamada en frío. La utilizamos con los niños cuando preguntamos sobre el relieve. Entonces le preguntamos a María el relieve y el niño te dice sobre los elementos del relieve. Y después tú preguntas a otro niño con su nombre propio sin que nadie te alce la mano. Eso es una poderosa técnica que queremos poco a poco quitarla del aula porque no es llamativa. Con Quizzes tenemos las ruletas de números de las personas que están participando. Ahí puedes utilizar llamada en frío y la utilizamos de esa forma para ir comenzando a despertar y abordar esos conocimientos previos. El segundo paso es abordar esos conocimientos previos. El tercer paso es modelamos desde lo previo. Es más fácil interiorizar, por ejemplo, los enfoques de investigación cuando los estudiantes tienen, por ejemplo, conceptos o analogías de las cuales nosotros podemos aportar. Por ejemplo, el hecho de la pandemia, el hecho de las vacunas, pues fácilmente un ejemplo sobre las vacunas me ayudará definitivamente a interiorizar el enfoque cuantitativo, porque la confianza en los números. ¿Por qué no te colocaste AstraZeneca? Aun cuando el 0,001 desarrollaba trombosis por encima de otro. Ahí inmediatamente hacemos una conexión donde el estudiante se conecta con nosotros. Nosotros tenemos que generar un ambiente adecuado a través de juegos y por eso es importante ir al centro. Después de eso, articulamos ahora sí el nuevo contenido. Ahí sí ya comenzamos a desarrollar cómo se escoge un tema de investigación, qué debería tener una justificación de un proyecto para poder fortalecerlo. Y seguimos con esta ruta porque al final hay una articulación de contenido, resultado de aprendizaje y estrategias. No podemos dejar a un lado esta combinación. Resultado de aprendizaje es que los estudiantes reconozcan a la investigación educativa como un espacio de discusión. Es decir, que mis estudiantes tengan la capacidad de reconocer a la investigación como un aliado en el aula. Normalmente no lo ve así. Normalmente ve a la investigación como un trabajo doble, pero no. Aquí nosotros tenemos que decir, mira, tienes con quién trabajas, en qué momento estás trabajando, cuáles son los niños con los que trabajas, cuál es el problema del aula que quieres trabajar y quieres intervenir. Y a partir de ahí comenzamos a relacionar los distintos elementos con la gamificación y utilizamos Geniali, plantillas Sambos, utilizamos Quizzes, EducaPlay, Quizlet, Nearput, Padlet, Google Docs, creamos nuestras propias narrativas para acercarnos a esto, precisamente. No por algo mostré primero a Paco Chiclana, porque también tenemos una secuencia dinámica y gamificada. Hemos creado, por ejemplo, el mundo de las normas APA. Qué dolor de cabeza son las normas APA. Y son tan sencillas de implementarlas. Con 4 niveles usted sabe aplicar normas APA y nosotros nos complicamos toda la vida con las normas APA. Y lo peor es que hacemos que nuestro estudiante, además de eso, no somos responsables con nuestro estudiante, porque una cosa es cuando le decimos, usted tiene que aplicar normas APA al trabajo, pero tú en ningún momento tomas el tiempo para explicarla. O sea, eso es como cuando tú le bajas, y precisamente leía hace poco, eso es como cuando tú le bajas puntos por algún tipo de no utilización de conectores textuales a un ensayo. ¿En algún momento te tomaste la tarea de explicar los conectores textuales? ¿No? Entonces a veces tomamos como que el estudiante ya sabe eso. Una cosa es lo que crees que sabe y otra cosa es lo que definitivamente sabe, ¿verdad?
A partir de ahí, creamos mundos de escenarios, retos, el mundo de las normas APA, Paco Chiclana, parte 2, con una nueva narrativa, ya implementación de juegos. Y a partir de ahí, hay algo importante del anterior, que ya lo iba volando, es que siempre conectamos lo nuevo con lo que ellos sabían. Eso es fundamental. Creo que parte de todo esto es despertar el interés por investigar, pero parte también de las iniciativas que ellos han tenido en investigar, en dónde están los conceptos erróneos de ellos a la hora de investigar. Creo que ahí está lo fundamental de esto, porque al final el medio o el pretexto es los juegos. La educación basada en evidencia determina que nosotros deberíamos, en lo posible, utilizar el aprendizaje basado en juego cuando la tarea es difícil, no cuando la tarea es fácil. ¿Por qué? Porque el estudiante reparte las cargas cognitivas en el grupo para poder superar ese reto. Muchas veces, ¿qué hacemos? Tarea fácil, haga un organizador gráfico en grupo. ¿Cuál es la complejidad ahí? Claro, y entonces precisamente ahí es donde se encuentran los problemas, las reglas de juego y los roles que no se ven en el aprendizaje colaborativo muchas veces, ahí nos volamos en ese proceso. Entonces, participación y colaboración, porque aquí se necesita ya avanzar en niveles más complejos. Necesitamos documentar la experiencia. Esto es una documentación de experiencias. Para poder llegar a los 4 niveles de normas APA, la principal dificultad de mi estudiante no es tanto si tiene cuántos márgenes o si está en un Roman o Arial 12. Al final la dificultad está en mi estudiante en qué cita y qué referencia. Ahí está la principal dificultad. Si el estudiante comienza a distinguir qué es una cita y qué es una referencia, ese es el primer nivel del juego. Y comenzamos con ese primer nivel. Ya después distinguirá, por ejemplo, que es una cita más de 40 palabras, menos de 40 palabras, o una cita parafraseada. Y ya después, mucho más adelante, cuando ya ha tratado de pasar esa distinción, ya podrá identificar por lo menos entonces qué tipo de fuente es, libro, revista, artículo, ¿verdad? Y ahí comienza a subir poco a poco el nivel de complejidad, paso a paso, como lo dice la educación basada en evidencia. Más maestría, menos sobrecarga, documentamos la experiencia porque todos los problemas, ejemplos que tenemos en un grupo nos sirven para el siguiente. Yo documenté la experiencia en el 2018, del cual participé con un proyecto aquí de maestros innovadores, precisamente, en el 3er encuentro. En el 4º encuentro utilicé aprendizaje basado en proyectos, vi en dónde estaban las dificultades con gamificación, y hoy en 7º encuentro estoy trayendo una forma de dónde documenté, en dónde fallé, en dónde sigo fallando, porque al final esto definitivamente no hay una regla exacta para el aprendizaje. El aprendizaje es diverso, ¿verdad? No tenemos una llave exacta para él, pero creo que podemos ir poco a poco acercándonos a él si utilizamos las mejores prácticas de enseñanza y también de centrarnos en que el aprendizaje es fundamental transferirlo. A partir de ahí vamos a ir cerrando, porque sé que se está acabando el tiempo. Alcances y logros de la gamificación basada y activa. Aquí es donde yo tenía miedo si podía participar o no, porque es una línea delgada entre investigación e innovación, porque mostrar, ¿verdad? Y aquí el compañero que acaba de pasar, medias marginales estudiantiles, determinar que un grupo, ¿verdad?, con gamificación profunda o a veces de contenido, tenga las mismas comparativas de un grupo sin gamificación, algo está pasando. O sea, es decir, nos concentramos mucho en los juegos y no nos concentramos definitivamente en lo que debe aprender el estudiante. En la gamificación profunda, basada, esto solamente fueron 240 estudiantes. El estudio va por más de 1000 estudiantes en diferentes universidades. Y hemos demostrado que al final podemos trabajar la gamificación como medio, más no como fin, y además de eso con sentido pedagógico y científico. Cada paso está documentado en las ciencias cognitivas. No por eso, y no por... Ahí estamos mostrando la relación del alto impacto que tiene, por ejemplo, el feedback, la metacognición y las reflexiones en el aula. A partir de ahí, ¿qué logros? Primera joven investigadora del programa y de la Rectoría Caribe, después también hay otra estudiante también en la Rectoría Caribe, pero para mí es un logro maravilloso cambiarle la vida a una estudiante desempleada, maravilloso, que utilizó principios de ciencias cognitivas con sentido, un poco lo que trabajamos en gamificación, pero ya ahora al servicio de la realidad aumentada. Es una joven investigadora que tenemos en el programa, 40 estudiantes en el semillero Innovemos, y
sigue contando los estudiantes. Ahora, claro, entre más estudiantes, más difícil el proceso, tenemos limitaciones como todo, pero creemos que definitivamente el interés por investigar se va despertando poco a poco en nuestros estudiantes, que tienen un contexto totalmente diferente. Los factores situacionales de aprendizaje de nuestros estudiantes son totalmente diferentes a un estudiante, por ejemplo, de una universidad privada que solamente se dedica a estudiar. Nuestro estudiante es madre de familia, nuestro estudiante definitivamente que tenga tiempo para estudiar y para investigar es definitivamente un logro que hay que destacar y que creo que al final tenemos que tenerlo presente. El compromiso estudiantil se puede aumentar utilizando metodología activa solo si comenzamos a centrarnos en lo verdaderamente importante, ir al centro de todo, ir al centro de la pedagogía, ir al centro de las ciencias cognitivas. No nos dejemos nublar, ¿verdad?, por las distintas metodologías que salen. Utilícela, equivóquese, esto apenas se está construyendo, pero al final tomemos decisiones basadas en datos que sean confiables para nosotros seguir avanzando en este proceso. Proyectos llamativos, ambiente de aprendizaje gamificado para la socioafectividad, el primer trabajo de grado ya de gamificación, ya se está viendo desde el 2018, ya estamos viendo trabajos de metodologías activas, ya estamos viendo ponencias muy llamativas, por ejemplo, gamificación con sentido para el desarrollo de competencias comunicativas para el autismo. Es un reto bastante de unos estudiantes de 9º semestre que esperamos definitivamente poder traerlo a la luz, pero es ir al centro de todo. O sea, no es tanto, ¿qué tantos elementos? Porque al final yo tuve financiación de proyectos de investigación acá. Yo aquí tengo diseñadores gráficos, porque al final la universidad nos ha apoyado en el respaldo, pero no es tanto eso, porque al final puede ser mucho color, pero si el color distrae, al final no ayudó al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, también tenemos muchos desarrollos tecnológicos, Spider-Man Metaverso de las emociones, el mundo de las profesiones, las normas APA, los hermanos Chiclana, y tenemos, estos son logros como más visuales para que los vean, los resultados de la joven investigador, la ponencia que ya tuvieron mis estudiantes, y podemos decir que hemos seguido fortaleciendo este proyecto para el nuevo encuentro de semilleros de investigación de este semestre. Vamos a esperar que se puedan dar los resultados, todavía no sabemos los resultados, pero ahí estamos aspirando a eso. Seguimos mostrando diferentes desarrollos sobreviviendo al COVID. Paco Chiclana sobreviviendo al COVID. Ya después del COVID, ese es post-COVID, cuando ya está. Paco Chiclana al comienzo era más. Estamos creando una narrativa diferente a porque precisamente nos damos cuenta que podemos llamar la atención a partir de narrativas, pero siempre con un sentido como tal. Aquí también encontramos desarrollos tecnológicos que estamos registrando en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por cierto, ayer estaba caída, pero estamos registrando estos software con un interés particular y es desarrollar software para la universidad. Eso ayuda al grupo de investigación del cual lidero y también de una u otra forma nuestra universidad tiene un sistema de investigación bastante amplio, ¿verdad? Creación cultural, creación tecnológica, investigación como tal. Entonces nosotros ya estamos visionando que posiblemente esto podría ser un futuro para un proyecto de opción de grado, ¿vale? Y ¿qué dificultades? No podemos decir que no hay dificultades porque no todo es belleza. Al final, esta documentación de este año me ha traído muchos más ejemplos resueltos de dificultades que yo no veía en el año pasado. Por ejemplo, este año yo puedo decir que yo no la veía, pero mis estudiantes la vieron, la dificultad que pueden ellos tener a la hora de distinguir la descripción de problemas con el estado de arte. Y me justificaron, profe, es que a mí me parece similar porque esto, cuando usted trabaja antecedentes locales, nacionales e internacionales, ¿cuál es la diferencia en la descripción de problemas? Que también describimos el problema a nivel global, a nivel nacional y a nivel local. Y más cuando hacemos contextualización del problema. Esto no lo tenía y ya seguramente me tocará a mí hacer ejemplos para contextualizar y para poder que ese concepto umbral que me apareció este año pueda ser superado el próximo. Entonces creo que al final dificultades de la continuidad de los proyectos, la ruta de aprendizaje, hasta el momento soy el que está manejando esto. Muchas veces se cansa uno porque al final necesitaría uno como transferir esto que estamos trabajando, que está dando resultados, para que otros profesores sigan y continúen con la idea. Pero ya eso de una u otra forma requiere también compromiso también por parte de los otros investigadores. Lo segundo es que definitivamente la resistencia y las ideas irracionales
Yo soy psicólogo y mi estudiante dice, es que a mí me dijeron que definitivamente el trabajo de grado es más difícil que un diplomado. Y como es una opción de grado, al final pues tenemos que una persona se gradúe por trabajo de grado cuando la primera opción es diplomado y cuando definitivamente no es tanto el esfuerzo como generar un trabajo de tu propio vientre, entonces definitivamente es ir nadando río arriba. La falta de articulación de las prácticas como primer insumo, esto lo identificamos y esto es algo que queremos implementar dentro, saliéndonos del currículo, saliéndonos de mi clase, es que podamos definitivamente atraer a las prácticas educativas. Porque nuestro estudiante, por ejemplo, en licenciatura, hace guías, diarios de campo, y eso no está aportando como insumo a nuestro proyecto de investigación. Doble trabajo. Tenemos que articular las prácticas en la investigación. Si no articulamos, pues definitivamente vamos a hacer trabajo doble y nuestro estudiante no tiene tiempo. Entonces, definitivamente eso es una de las dificultades mayores, así como la dedicación semanal o quincenal, cuando definitivamente lo extrínseco es lo que manda la nota. Eso es duro. Es duro ver que tú tienes una reunión y tu estudiante te saca cualquier excusa, ¿verdad? Es duro, pero seguimos intentándolo, seguimos motivándola, seguimos definitivamente buscando que el aprendizaje sea duradero y para toda la vida. Referencia bibliográfica, esto que traigo yo aquí es una mezcla de todo lo que ha generado resultados en investigaciones científicas, metaanalíticas, de miles de estudios. Así que recomiendo a estos autores, Sherrington, William, Saller, Ryan, Barak, que creo que es uno de los principales, Kapp, que es de gamificación, y bueno, también creo que yo ahí particularmente en la tesis doctoral no publicada, que esperamos posiblemente más adelante poder traer muchos más, porque no solamente son esos 12 pasos, son más de 20 estrategias de cómo utilizar la gamificación. Así que bueno, eso es todo, así que espero que haya sido muy claro. Bien, pues muchas gracias por la presentación. Realmente las preguntas han estado generosas. Por cuestiones de tiempo tomé el atrevimiento solamente de seleccionar 2 para plantearlas, profe, y que usted por favor las pueda responder. La primera de ellas dice, ¿cómo percibe el nivel de las competencias digitales de los docentes universitarios en el uso de plataformas que permitan el diseño, la planeación y la elaboración de recursos interactivos de apoyo al aprendizaje? Es la primera. Y la segunda es la siguiente, dice, ¿considera que la gamificación puede ir más allá de ser una estrategia de aprendizaje y convertirse en una estrategia evaluativa? ¿Cómo crees que podría plantearse? Bueno, en primera instancia, la primera pregunta depende del contexto. O sea, depende del contexto porque al final se supone bueno, que los de modalidad distancia tradicional tienen que tener muy buenas competencias. Sobre todo dedicación para dar un buen feedback al estudiante en retroalimentación en línea a través de ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, caso uniminuto, distancia tradicional, puedo decir que las altas competencias se ven claramente porque se alcanzan los resultados de aprendizaje. Ahora, dependiendo, si hablamos de Factor Colombia, debemos decir que definitivamente el desarrollo de competencias TIC ha sido un problema, no solamente de educación superior, sino a nivel de distintas modalidades y distintos niveles, porque si vamos mucho más allá, yo trabajé en computadores para educar, dotábamos tecnológicamente al estudiante, capacitábamos, íbamos in situ a capacitar a directores, rectores y coordinadores. ¿Y cuántos de estos utilizaron competencias tecnológicas después de recibir el computador? Muy pocos. Al final, el desarrollo de las competencias TIC depende mucho de la actitud. Hay un estudio metaanalítico que determina qué tanta competencia TIC tienes, depende mucho de qué tanta resistencia tengas con él. Si tienes una actitud favorable frente a las TIC, pues definitivamente vas a tener una mejor adopción para ellas y implementarlas dentro del aula de clase. Eso partiendo en la primera pregunta, creo que ahí. Y en la segunda, definitivamente yo creo que la gamificación tiene mucho para crecer. Y al final muchos de estos elementos de la gamificación los utilizaba para evaluar. Porque cuando uno da un inicio, un desarrollo y un cierre de una sesión de una clase, pues se da cuenta uno que utilizando elementos de juego tú puedes sondear conocimiento previo al inicio, puedes activar a los estudiantes sabiendo o conociendo un poco más de ellos. Por ejemplo, la primera sesión es fundamental porque ahí es donde uno debe despertar el interés sobre la clase.
Y en el segundo, cuando uno está haciendo el desarrollo de la clase, cuando uno quiere chequear la comprensión, las preguntas problematizadoras que uno genera inmediatamente tiene un feedback inmediato por parte del alumno. Y nosotros ahí debemos intervenir. Entonces, creo que la gamificación, por eso no me gusta llamarlo como una estrategia totalmente clasificada en un momento determinado. Por eso dudé mucho en metodologías activas con tecnología o metodología por evaluación. Yo dije, es más fácil defenderla por este lado. Pero desde mi corriente, al final te puede servir para evaluación porque puedes tomar muchas decisiones en el aula de clase, sobre todo para ayudar en la mentalidad de crecimiento en el alumno, en la información que estamos recolectando de él. Y eso es evaluación formativa. Eso sí, como lo dice uno de los tips que determina la tesis doctoral en la que trabajé, y es que el estudiante tiene que tener definitivamente la capacidad para ser evaluado. O sea, los retos sin notas al final son más efectivos en el aprendizaje. Y entonces ahí estamos hablando de gamificación con un sentido evaluativo. Entonces creo que ahí es respondiendo a esa pregunta, ¿vale?